los hermanos que están conectados a través de GoToMeeting, que ya están, y también pues enviándole un saludo a los hermanos que van llegando. Hermano Dagoberto Campo, lo hemos saludado. Un saludo a los hermanos conectados a través de Facebook y a través de YouTube. El Eterno sea bendiciéndole grandemente. Ya estamos ahí conectados, ¿verdad, Pastor Isaías? Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a la clase y, amado Pastor Isaías, como ya es costumbre, por favor diríjanos en oración para abrir esta clase. Amén. Bueno, muchas gracias, amigo Pastor Isaías. Vamos a continuar con la clase de exégesis. El tema principal que estamos tratando son las 7 reglas de Hillel, recordándoles que Hillel fue el rabino fundador de una de las 2 grandes escuelas de judaísmo en los años que antecedieron a nuestro Mesías Yeshua. Total, este tipo de reglas funcionaban en los tiempos de Yeshua, fueron parte de las reglas que se usaron cuando se hicieron interpretaciones, cuando se hizo lo que se reconoce como la ley oral en ese tiempo, que más adelante pasa a ser la Mishnah. Estas reglas de Hillel luego fueron recopiladas por Rabbi Eliezer, y Rabbi Eliezer pues trató otra serie de reglas más. Algunas de ellas son un poco más complejas. Eso no se pueden usar en el texto netamente hebreo. Por lo tanto, pues las reglas que vamos a estudiar en esta clase de exégesis son solo las reglas de Hillel, teniendo en cuenta que esas fueron la base para todas las demás reglas que sacó Rabí Eliezer, y olvidé el nombre del otro rabino que también sacó algunas de sus reglas, pero pues nosotros estamos aquí un poco más usando estas reglas de Hillel, ya que Hillel fue el que antecedió a nuestro Mesías Yeshua, y el estudio de estas reglas pues nos conciernen mucho, ya que estas reglas de Hillel las podemos ver aplicadas en el Brit Hadashah. Entonces, Rab Shaul, quien fue un discípulo de la escuela de Hillel, estaba, como dice la escritura, a los pies de Gamaliel, es decir, que era un discípulo formado por Gamaliel. Cuando dice que estaba a los pies, quiere decir que era un discípulo, o sea que Rab Shaul estaba bajo la autoridad de Gamaliel. Gamaliel era un hombre importante y pertenecía al Sanedrín en los tiempos de Yeshua. Y en los tiempos de los Shaliach fue quien hizo una defensa, quien dijo que no los querían condenar a muerte, quien dijo que los dejaran vivir, solo que si esto era del Eterno, si esto era de Elohim, pues eso iba a prosperar, y si no era de él, eso se acabaría, como había pasado con los demás Mesías y grupos que se habían formado en tiempos anteriores. Entonces, ese era Gamaliel, representante de la escuela de Hillel y maestro de Rab Shaul. Por eso vemos en los escritos de Rab Shaul mucha aplicación de las reglas de Hillel, y nos interesan aprenderlas porque pues nosotros tenemos los escritos del Brit Hadashah, o el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento,
Y pues para nosotros estos escritos hacen parte de nuestros estudios, de tal manera que necesitamos entender estas reglas para poder tener un buen entendimiento de los mismos escritos. Estuvimos estudiando la regla número 1, que es el Kal Vajomer. Vimos el Kal Vajomer Mefuras y el Kal Vajomer Satún. Es el Kal Vajomer explícito y Kal Vajomer implícito. Y estuvimos también estudiando, en las clases pasadas, estuvimos estudiando esta otra regla que era Gesherá Shawa, que es equivalencia de expresiones. Iniciamos hoy con la regla número 3, que es Binyan Av Miketu Ehad, que quiere decir Binyan Av Miketu Ehad, que quiere decir construyendo al Padre desde un texto. Entiéndase aquí la expresión Padre. No vayan a entender la expresión Padre como una referencia al Eterno, sino que aquí la expresión Padre, por eso es Binyan Ab de Padre. La expresión Padre aquí se refiere como a construir una regla, una base o un principio que sostiene a otras reglas. O sea que en ese caso, ese Ab viene siendo como una base que sostiene algo. Entonces, se construye una base, una regla desde un texto, a partir de un pasaje explícito, no implícito, sino explícito, es decir, un pasaje que es sencillo de entender, que se puede entender directamente, se entiende a nivel Pechat, se toma como base o inicio para construir una regla o padre que puede aplicar a todos los pasajes o casos que sean similares. O sea, tengamos en cuenta esto. Se toma un texto como base y a partir de este texto que es explícito se construye una regla que la regla va a aplicar en otros textos u otros pasajes que son similares o que tienen casos similares al caso que se trata en el pasaje. Ahora, hay algo muy importante siempre a tener en cuenta. Por eso, antes de estudiar todo lo que fue el Pardes y todo esto, estudiamos 5 reglas. Y en las cinco reglas estamos hablando de tener en cuenta los contextos, no sacar los textos de sus contextos. Entonces, para hacer este tipo de construcciones, es necesario tener en cuenta los contextos. No podemos usar como base. No podemos usar como base una frase o una palabra o un texto y construir una regla y aplicarla en otro lugar donde no aplica el contexto. Quiero darles un ejemplo hoy. No lo toqué en las clases pasadas, pero voy a tocar el tema hoy. Hay muchos que están formados y construidos en una doctrina, inclusive algunos en raíz hebrea también están, o mesianismo, no sé, también están como yendo por este tipo de corrientes que dicen que Eva sostuvo relaciones sexuales con una serpiente allá en el Edén y de esa relación que tuvo Eva con la serpiente, pues nació Caín. Entonces, ¿de dónde toman este tipo de cosas? Cogieron la regla y la aplicaron de una forma equívoca. Entonces hicieron una construcción y crearon una regla a partir de un texto, y fue un texto que tomaron del libro, uno de los textos bases que utilizaron para ya poder enfocar toda su regla. Está en el libro de Cantares, allí en una parte donde la esposa le dice a su amado, le dice, ven a mi huerto y come de mi fruto. Entonces están utilizando la misma expresión, huerto y fruto, para aplicarla con lo que sucedió en el Edén, que había un huerto y que la mujer comió un fruto. Entonces ahí cogen y aplican, tratan de aplicarla para decir que como allá había un huerto y había un fruto, lo mismo que se está mencionando allí, entonces el fruto que comió Eva fue una relación sexual, ya que el contexto que está hablando el libro de Cantares se refiere a esa parte. No, una clase. Vamos aquí a silenciar micrófono. Entonces cogieron este tipo de textos y hicieron una regla general y la aplicaron en textos donde su contexto no cabía. ¿Por qué? Porque de donde se sacó este texto para hacer una regla era un texto poético.
era una forma poética en que se describía el esposo a la esposa. Y en la forma poética, huerto se refiere un poco a lo que es la mujer, su cuerpo, su parte íntima. Y come de mi fruto se refiere precisamente a la intimidad del hombre con la mujer. Si allá en la parte poética se utilizó una metáfora para hacer ese tipo de comparación allí, no tiene nada que ver con que allí en el Edén haya habido un huerto y haya habido un fruto que la mujer no debía comer. Son dos casos totalmente distintos, dos contextos totalmente diferentes, y no podemos coger y aplicar una regla de estas para usarlo así, porque vamos a estar irrespetando las mismas reglas que sostienen la exégesis, que son respetar los contextos, el contexto tanto histórico como cultural, y hacer una evaluación del texto dentro del contexto. Ese tipo de reglas hay que saberlas manejar teniendo en cuenta las mismas reglas exegéticas. Entonces, vamos a mirar aquí un ejemplo de lo que es Binyan Avmi Ketubehad, y nuevamente repito cómo funciona. Dice que a partir de un pasaje explícito se toma como base o inicio para construir una regla o padre que puede aplicar a todos los pasajes o casos que sean similares. Vamos a mirar en Éxodo 24:8, dice allí: Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que hace ahora Yahweh con ustedes tocante a todos estos mandatos. Cuando nosotros miramos este texto de Éxodo 24:8 dentro de su contexto, está aplicando a lo que fue toda la purificación de los elementos del templo, todos lo que estaba allí en el templo. Todo fue purificado con sangre, se roció sangre. Y esto fue una alianza que el Eterno hizo con el pueblo de Israel por medio de la sangre. Además, la misma sangre se derramaba también sobre el altar, era rociada, derramada, no rociada sobre el altar, precisamente también en Yom Kippur, cuando se hacía el día de la expiación. Entonces aquí el texto que nos va a servir como base para formar o construir el padre o construir la regla, es precisamente esta frase donde dice: esta es la sangre de la alianza. Esta es la sangre de la alianza, teniendo en cuenta que la alianza con Yahweh se sella a través de sangre. Entonces, de ahí que él hace una alianza con Abraham, que fue la paracha pasada, al final de la paracha pasada, y precisamente fue una alianza que se cerró con sangre a través del corte del prepucio, que se selló con Abraham, de su prepucio. Entonces se sella esa alianza con sangre, y aquí vemos que hay una alianza que se sella con sangre, y esa es precisamente la regla que se va a construir a partir de la alianza que se sella con sangre. Entonces, ahí vemos precisamente cómo Jeremías, el profeta Jeremías, allí el Eterno a través del profeta está profetizando precisamente acerca de la alianza, de la misma alianza, pero que luego vamos a ver cómo el escritor a los hebreos, utilizando la regla, establece precisamente el precedente, el padre o el texto, con el texto establece la regla que hace que sea un Binyan Avmi Ketubehad, y ahí entendemos un poco por qué Yeshua tuvo que entregar su vida, derramar su sangre allí en el madero. Entonces, vamos a ir primero a Jeremías 31, del 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34, dice: miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Miren, aquí está hablando una nueva, realmente el texto no dice una nueva, dice cuando renovaré mi alianza, porque realmente no hubo un cambio de alianza, sino hubo una renovación de la alianza que fue quebrantada. Entonces dice: miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando renovaré una alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano
para sacarlos de la tierra de Misraín, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón, entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Cuando nosotros vemos aquí que se está hablando de la renovación de una alianza, se estaba profetizando con respecto a la renovación de la alianza que se hizo con ellos allá en el Sinaí, y vemos cómo las alianzas se sellan con sangre. Entonces, aquí no nos está hablando en el texto de Isaías acerca de sangre, sino que dice que será la Torá escrita en el corazón. Pero como ya había una regla y un precedente establecido, que lo leímos allá, aquí en Éxodo, donde dice, esta es la sangre de la alianza que hace ahora Yahweh con ustedes, tocante a todos estos mandatos. Por eso es que el escritor a los Hebreos, vamos ahora sí a Hebreos capítulo número 9, vayan todos en sus Biblias a Hebreos capítulo número 9, versículo del 13 al 15. Aquí está hablando precisamente, teológicamente a las Biblias les pusieron títulos. En mi Biblia dice la sangre de la nueva alianza. Realmente es la sangre de la alianza renovada, si quisiésemos ponerle un título. Entonces, en el versículo 13, 12 puede ser, donde empieza a hablar acerca de la sangre y de la alianza. Entonces, vamos a leerlo, vamos a leer ahí hasta el versículo 15. Dice, entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Aquí estamos hablando de que hubo un derramamiento de sangre, pero dice, porque si la sangre de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los sacrifican, concediéndoles una purificación externa. Aquí el escritor hace un calva Homer, dice, cuánto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Entonces aquí vemos cómo el escritor ya está relacionando que hubo una renovación de la alianza, y esta renovación de la alianza también fue derramada sangre, ya no de machos cabríos ni de corderos. O sea que el escritor a los Hebreos está citando y hablando de lo que fue el Yom Kippur. El Yom Kippur, Hebreos está hablando de Yom Kippur. Entonces, aquí él está diciendo que ya no se necesitó en esta alianza para renovarla, no se necesitó acudir a la sangre ni de los toros, ni de los machos, los machos cabríos, nada de esto, ni la ceniza de la novilla, porque recuerde que la ceniza de la novilla era, se le aplicaba agua de la mikveh, y luego esa agua servía para hacer purificación, para los que llegaran a ser, estaban en estado de también se purificaban, eran rociados con esa agua para que fueran purificados. Pero aquí el escritor está hablando precisamente del sacrificio en el Mashura, en el madero, pues, de Yeshua, nuestro Mesías, y él está diciendo que él se ofreció a sí mismo. Ahí habla de unicidad. Algunos textos dicen que porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su hijo unigénito, que él lo dio, pero aquí dice que él mismo, aquí dice que él mismo se entregó, precisamente dándonos a entender que él mismo tiene potestad y autoridad, como lo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces, él mismo se ofreció, se entregó a sí mismo, dice, sin mancha a Elohim, dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servirle al Elohim vivo. Por eso, él es el mediador de la nueva alianza, o de la alianza renovada, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes? Nosotros que hemos sido llamados recibamos la herencia de la herencia eterna, la promesa.
ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, porque donde hay un testamento, donde hay una ley, es necesario que ocurra la muerte del testador. Esta parte aquí es un poco mal interpretada, pero esta parte tiene que ver con lo que está en Romanos capítulo número 7, donde está hablando precisamente que cuando la mujer es culpable de adulterio, pues para que la mujer sea libre del delito, se pueda unir a otro y no sea adúltera, debe morir su esposo. Entonces está hablando precisamente, por eso dice que la mujer está ligada a su marido mientras esté viva. Entonces, mientras exista esa ley, dice aquí, queda confirmado con la muerte. O sea que la libertad queda confirmada con la muerte. Y cuando dice el testamento, está hablando, aquí está citando Mishnah, porque la Mishnah realmente ahí no era testamento, sino la ketubá. Cuando en la Mishnah una mujer quedaba viuda, tenía que legislarse sobre lo que era la ketubá, que era donde estaba establecido las pertenencias que eran para la viuda. Entonces se tenía que tener en cuenta la ketubá. Aquí lo traducen como testamento. Dice, por esto, ni aún la primera alianza fue inaugurada sin sangre. Es lo que dice. Ni aún la primera alianza fue inaugurada sin sangre. ¿Qué está haciendo aquí el escritor de los Hebreos? Se está regresando, dirigiendo al lugar donde está establecido que las alianzas son hechas con sangre. Y esta es la sangre de la alianza. Entonces dice que la primera alianza fue inaugurada, ni aún la primera alianza fue inaugurada sin sangre, o sea que hubo sangre, porque habiendo declarado Moshe todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los cabros junto con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que ya he concertado con ustedes. Precisamente aquí, como el escritor está queriendo relacionar la regla que se hace a partir de lo que sucede allá en Éxodo 24:8, y está citando esa regla de que en toda alianza debe haber sangre, o sea, no se hace sin sangre. Entonces él aquí está citando el mismo texto. Él se está dirigiendo allá a Éxodo y está citando que esta es la sangre de la alianza que Yahweh ha concertado con ustedes. Dice, y roció también con la sangre la morada y todos los utensilios del servicio, pues según la ley, casi todos se purifican con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces ahí se establece esa regla. Si toda alianza se sella con sangre, sin sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Es por eso que el Mesías tiene que ir al madero y derramar su sangre para que pueda haber perdón. Y además para que la alianza pueda ser renovada nuevamente, la alianza con su pueblo. Y es por medio de sangre, por eso su sangre en el madero. Ahora, no somos lavados con la sangre, les recordamos, somos rociados, porque con la sangre se rociaba, no se lavaba. Entonces, ahí estamos viendo ese precedente de la regla que está aplicando ahí. La regla, la alianza hecha con sangre. Las alianzas que el Eterno hizo con el pueblo las hizo con sangre, y sin sangre no hay perdón. Y una alianza donde haya perdón debe haber sangre. Por eso la sangre de nuestro Mesías Yeshua. El escritor a los Hebreos, que por la forma como se escribe, por la forma como está presentado, la forma exegética, la forma reglamentaria, el uso de las reglas rabínicas, se atribuye a que fue escrito por Rab Shaul, por el apóstol Pablo. Entonces vemos ahí cómo él está usando la regla para que nosotros entendamos por qué tuvo que ser derramada la sangre del Mesías en el madero. El propósito, porque para poderse renovar la alianza debía ser hecha con sangre. Entonces, las alianzas se hacen con sangre. Hoy en día, nosotros hoy en día no sacrificamos corderos, ni machos cabríos, ni toros, porque ya hubo una alianza con la sangre de nuestro Mesías Yeshua. Vamos a mirar aquí otro caso de Binyan Ab Miketu Ehad.
y está en Isaías 58:5. Dice en Isaías 58:5, este es el ayuno que yo deseo, un día en que el hombre aflija su cuerpo. Es el doblegar la cabeza como un junco y el acostarse en luto y ceniza. ¿A eso llaman ustedes ayuno, un día en que Yahweh es favorable? No, el ayuno que yo deseo es desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo, es compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres, vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no ignorar a tus parientes. Entonces, cuando nosotros vemos aquí el profeta Isaías, inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, inspirado de esta forma, él está permitiendo que Yahweh exprese al pueblo lo que realmente es un verdadero ayuno, y establece precisamente a partir de ese texto, se establece una norma, una regla, que es Yeshua mismo quien viene a citarla allá en Mateo 5, 16 y 17. Pero primero entendamos un poquito allá en Isaías 58:5 por qué se establece la regla. Resulta que en Isaías 58 se está hablando del ayuno de Yom Kippur. Ahora, el ayuno de Yom Kippur debe ser una base o la regla o el padre para el desarrollo de todo un ayuno que se vaya a hacer. Todos los que van a hacer un ayuno recuerden tomar como base el ayuno de Yom Kippur, es decir, todas las reglas que están para el ayuno de Yom Kippur, tenerlas en cuenta para su ayuno. Ahora, pero como esas formas o la forma verdadera de presentarse en el ayuno de Yom Kippur se la establece Yahweh mismo en Isaías 58:5, entonces nos está diciendo, ¿acaso ayuno es que se vistan de luto, que agachen su cabeza, o que se postren, o que se sienten o se laven en ceniza? Les dice, ¿a eso llaman ustedes ayuno? Un día en que Yahweh es favorable, por eso habla de Yom Kippur. Dice, no, el ayuno que yo deseo es Ahora, ese no está invalidando que en el ayuno se aflija el cuerpo, no lo está invalidando. Lo que estás estableciendo una regla, un padre está estableciendo una regla que debe aplicar para todo tipo de ayuno. Y dice, el ayuno que yo deseo es desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo, es compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres, vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no ignorar a tus parientes. Entonces, esta regla, este padre que se está estableciendo, precisamente nos está enseñando que cuando nosotros vayamos a hacer un ayuno, primero miremos realmente si la condición en la que estamos, realmente ese ayuno va a servir de algo. Porque si yo soy de los que me pesa la mano para ayudar a la viuda, al pobre, al necesitado, si yo soy de los que me pesa para brindarle un plato de comida al que tiene hambre, si yo soy de los que le gusta establecer yugo sobre los demás, o de los que levanta el dedo para señalarlos o para hablar mal de ellos o hacer la shonjara, pues realmente ese ayuno no va a servir de nada. Estás perdiendo el tiempo. ¿Para qué te vistes de luto? ¿Para qué te sientas sobre cenizas? Ahora, esa base, esa regla la está sentando Yeshua en Mateo 5. Vamos a Mateo 5 y vamos a ver ahí. Mateo capítulo número 5, versículo 16 y 17. Mateo 5. Espérenme, yo corrijo porque no es ese el texto. Es Mateo 6, Mateo capítulo número 6.
Mateo capítulo número 6, versículos 16 y 17. Dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que cambian de semblante para demostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no demuestres a la gente que estás ayunando, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Entonces, Yeshua está utilizando la regla que se establece allá en Isaías 58:5 y viene a enseñarla aquí. Y les está diciendo, ¿por qué? Porque dentro de las reglas que habían para el ayuno estaba el que no se puede bañar, que no se puede peinar, que no se puede perfumar, que no se puede, una serie de reglas que están establecidas. Entonces, Yeshua quería enseñarles, él no quería invalidar esas reglas, sino quería que entendiéramos la regla que está en Isaías 58:5. Si vamos a ayunar, el ayuno no es no comer, no es vestirse de luto y agachar su cabeza, no. El ayuno primero que todo es dar al pobre, es dar de pan al hambriento, es dar vestido al que no tiene vestido, al que está desnudo, es no ignorar donde dice tus parientes, es decir, no ignorar a nuestros hermanos de nuestro pueblo. Eso es el verdadero ayuno, no señalar, soltar las ligaduras de maldad. Eso es el verdadero ayuno. Si aplicamos ese verdadero ayuno, pues el que no coma, el que haga todas las demás cosas, el que agache mi cabeza, va a servir de algo. Pero Yeshua está precisamente sentando el precedente de la regla que está allá en Isaías 58:5, la regla que se establece en ese texto. Ahí se está haciendo un villan a mi que tuve hago. Entonces, el uso de esta regla lo hemos aplicado por Yeshua en sus enseñanzas también, donde cita un pasaje de la Torá y en su interpretación fija una regla que se aplica a todos los casos similares. O sea, vamos a ver cómo Yeshua estaba usando constantemente la regla en Mateo 5, desde el 21, él empieza precisamente a citar porciones, pasajes de la escritura que estaban en la Torá y empieza a sentar unas reglas con respecto a esos mandamientos. Dice en el versículo 21, ustedes oyeron que se les dijo a los antiguos, no cometerás asesinato, y cualquiera que cometa asesinato será culpable en el juicio. Así está escrito. Y esto lo explicaron también en la Mishnah. Le dice, pero yo os digo, o sea que él va a aplicar la regla, que todo el que se encolerice con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame estúpido a su hermano será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que lo llame maldito se expondrá al fuego del crematorio. Entonces vemos cómo ahí Yeshua está citando un texto y a partir del texto está creando un padre, creando una regla que se aplican a otros casos similares. Entonces él está diciendo, cuando ustedes llamen estúpido o cuando ustedes se encolericen, se enojen y ofendan a su hermano, ustedes están siendo culpables de homicidio. Entonces le está diciendo, eso que está escrito allá donde dice, no cometerás asesinato, eso tiene una regla amplia y esa regla está aplicada precisamente en que también tiene que ver con el enojo. Cuando nos enojamos, generalmente se acostumbran a decir palabras que no se deberían haber dicho, ofensas, se dicen cosas y se termina ofendiendo. Eso es homicidio, eso es asesinato. Estamos asesinando con nuestras palabras a las personas. La Shon Hará es homicidio, es asesinato. Entonces está estableciendo esa regla. Por eso dice que será culpable ante el Sanedrín. Dice, de modo que si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda.
Entonces está sentando una regla que cuando nosotros nos presentamos a Él, si nosotros estamos sirviendo en algún tipo de ministerio, en una congregación, y tenemos un enojo contra un hermano de la congregación, y nos vamos a presentar ese servicio, y yo tengo ese enojo contra él, yo lo primero que tengo que hacer es acercarme y reconciliarme, porque tal vez por mi enojo estoy diciendo palabras, estoy hablando de esa persona, me estoy haciendo ideas, pensando cosas, y me estoy haciendo yo mismo culpable de juicio. Aquí dice que ante el Sanedrín, porque Yeshua estaba hablando en el primer siglo cuando había Sanedrín, y todo juicio era llevado al Sanedrín. Entonces él estaba diciendo que era, cuando dice que juicio ante el Sanedrín, quería decir que era un juicio para dar muerte, porque era culpable de homicidio, y ese tipo de juicios eran llevados al Sanedrín. Entonces, ahí él está citando, y cuando nosotros vemos, él sigue haciéndolo. Dice en el versículo 27, ustedes oyeron que se dijo, no cometerás adulterio. Y nuevamente está citando un pasaje y va a construir una regla a partir de ese pasaje que va a aplicar a otras situaciones y otros casos similares. Y dice, ustedes oyeron que se dijo, no cometerás adulterio. Y yo les digo que todo el que mira a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te pone en peligro de caer, sácalo y échalo de ti, porque te conviene más que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya a parar al crematorio. Y si tu mano derecha te pone en peligro de caer, córtala y échala de ti, porque te conviene más que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya a parar al crematorio. Entonces, ahí vemos que está hablando de lo que es el adulterio. Dice, adulterio no es la regla que está construyendo a partir del texto explícito. Precisamente está diciendo, adulterio no es solo el acto allá de intimidad entre un hombre y una mujer. El solo hecho de que la veas y la desees en tu corazón, ya ha cometido adulterio con ella, ya eres culpable de adulterio. Y entonces está sentando ese precedente, ese tipo de precedente inclusive. Cuando Yeshua lo cita, este tipo de precedente estaba en la Mishnah, en la ley oral. Por eso era que el judaísmo tenía algunas normas adicionales al uso de los tzitzit. El uso del tzitzit era para que lo miráramos y nos recordáramos los mandamientos y no siguiéramos el impulso lujurioso del corazón. Es decir, la forma de evitar ir a caer en adulterio a través del pensamiento, de ver a una mujer y desearla. Entonces están los tzitzit. Entonces, si en lugar de mirar a la mujer, mirar los tzitzit. Pero ya dentro de las leyes orales se establecen otras leyes para ayudar al asunto, precisamente estableciendo la norma del Binyan Avmi que tuve, y es establecer una regla para casos similares. Entonces establecen la regla de caminar mirando hacia el suelo, o había una regla que decía que si iba caminando y llegaba donde adelante iba una mujer, entonces preferiblemente caminara más rápido para que la adelantara y no fuera a tener la tentación de mirarla. O cambiaba de acera, cambiaba de andén, se iba al otro andén para evitar el problema. Se establecieron otra serie de reglas buscando precisamente pues no caer en el problema del adulterio, porque se entendió, como Yeshua dijo y como Yeshua lo estableció, la regla que establece Yeshua, Yeshua está de acuerdo con la regla que está allí en la Mishnah, y por eso él la cita y dice que cuando la vea, el solo hecho de verla y desearla ya es un acto de adulterio. Así vemos que se está estableciendo todos estos precedentes. En el versículo 43 dice, ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo les digo, amén a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y empieza a establecer otra serie de reglas. Entonces, ahí les queda de tarea para que ustedes estudien todo esto y miren cómo Yeshua está utilizando esta regla Binyan Avmi Ketuvim, y se están, a partir de un pasaje explícito, se está tomando base para construir una regla que aplica a otros pasajes o a otros casos similares. Bien, vamos a mirar. Bueno, ahí terminamos la regla número 3. Yo quiero dar
espacio por si hay alguien que quiera preguntar o si hay alguien que quiera comentar. Pastor, yo tengo una pregunta. Señora Valverde, la escuchamos. Sí, es que, bueno, son dos. Uno, que si usted esa información no las podría enviar a nosotros como por correo o algo así como para nosotros tenerlo como de base para enseñar a otros. Ajá, sí señora, sí. Yo creo que voy a escribir aquí en el chat mi número de celular para que ustedes me escriban un WhatsApp y con su correo y ahí yo poder enviarles las diapositivas. Ok, Sabi, muchas gracias. Y con lo respecto a lo de la sangre, entonces no debemos de decir de que somos lavados en la No, sangre. no, Somos, ok. el proceso de lavar con sangre era un ritual pagano. Oh, Entonces, por eso es que no se establece lavar nada con sangre, sino rociar. Por eso vemos ah, cuando estamos mirando las normas, cómo debía el sumo sacerdote, entonces estaba mirando como con el dedo o con una especie de esponja, se me fue el nombre, rociaban. Entonces, ok. Es como una brocha, algo así, ¿no? sí, pero es que se me fue el nombre ahorita. Ok. No, se me fue el nombre de ese, eso provenía de un arbolito, y lo empapaban en sangre y rociaban, en otras ocasiones era con el dedo, pero jamás se lavaban, nunca se lavaban con sangre. El término o el uso costumbrista que había de decir es que fuimos lavados con la sangre de Jesús y que Él los lavó y todo esto, no, es una cuestión que obviamente no obedece a lo que realmente era conforme a la costumbre y a la cultura y conforme a la ordenanza que el Eterno estableció para hacer los actos de redención. Era rociado. Entonces, Oh, ahí se está sentando en el Vinyana Miketubinehad, ahí se está estableciendo precisamente la escritura de los hebreos basado en la regla, en la norma está precisamente diciendo que sin sangre no hay remisión, no hay perdón, pero está hablando de la sangre que era rociada. ok. Entonces en la Biblia, cuando uno ve eso que dice de lo de que somos lavados con la sangre, sabemos de que era rociado. La palabra correcta es rociado. Sí, señora. Ok. Muchas gracias, pastor. Ok, mi hermana. ¿Alguien más? Pastor, una pregunta. Hermano Dagoberto, bien pueda. Cuando uno ora por una persona, entonces uno dice en la sangre del cordero o en las llagas del cordero, ¿cómo dice? O sea, esa es mi pregunta, porque uno es lo que le enseñaron a uno en el cristianismo. Pues ¿Cuál es la hermano, manera? todo depende de la clase de oración que usted esté haciendo. Si usted está haciendo una oración de sanidad, pero lo que usted quiere hacer es citar lo que está en Isaías, entonces usted lo que tiene que decir es que por las llagas, por las llagas del cordero hemos sido sanados. ¿Sí? Si usted lo que quiere, debe decir eso. ¿Me entiende? Si en su oración está citando, porque muchas veces uno en la oración está citando porciones de la escritura que precisamente ayudan a darle como una fe y una consistencia a esa oración. No está mal que nosotros digamos que por sus llagas hemos sido sanados, porque realmente allá en Isaías 58 dice que en sus llagas Él llevó nuestras enfermedades. Hemos sido sanados por sus llagas. ¿Ve? Entonces no está mal citar eso cuando se está haciendo una oración por la sanidad de un enfermo. Pero pues hay que hacerlo conforme está ya en la escritura. Ok. Muchas gracias, pastor. Ok, mi hermano Dagoberto.
Ok, así se llama taurobolio. Eso, hace favor y me envía el link a mi WhatsApp, ¿no? Entonces, aquí yo acabo de poner el número, mi número de celular, 316-470-7350. Los que pues tienen que usar el indicativo de Colombia, que es 57, creo, no estoy seguro, pero 57 el indicativo de Colombia para que pueda entrar. Y entonces ahí me escriben y yo les mando las diapositivas de la clase. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar o quiere preguntar? Pastor, solo para verificar lo del número de teléfono, entonces es más 57 Ajá. 30, 31 64 70 73 50, así es. Sí, señora, así es. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, Perdón, pastor. En Isaías, donde dice, es en singular por su llaga o por sus llagas. vamos a mirar. Sí, porque yo, bueno, aprendí, ¿verdad?, que como él era una sola llaga por lo que sufrió, entonces, y viene en singular en la Reina Valera, entonces yo tengo siempre esa idea, ¿sí? Vamos a mirar aquí el texto. Bueno, aquí en la traducción de Lavín dice que por sus heridas fuimos nosotros sanados, por sus heridas. Y voy a mirar aquí un momentico en un texto interlineal. Vamos a buscarlo para no quedar ahí, dejar a la hermana con la duda. Estamos hablando del texto 53, 5. Isaías 53, 5. Sí. Vamos para allá. Bueno, tengo que analizarlo bien. Aquí en el texto, como lo están traduciendo, dice, por su herida fue curado para nosotros. Aquí como lo están en la interlineal. Entonces voy a revisar esa parte, hermana, y en la próxima clase me acuerda para que la revisemos realmente si se está utilizando ahí plural o singular con respecto a lo que es, si es su herida o es heridas. La Biblia bien lo traduce como heridas. Sí. Sí lo traduce la Biblia bien como heridas. Sí, está bien, pastor. Entonces, lo investigaremos porque no es bueno, digamos, a textos como eso, darle solución a la ligera, sino hay que poderlo estudiar. Entonces, el hecho es que, bien sea por sus heridas referente a todo el sufrimiento que él pasó, o bien sea llevándolo al modo singular, que fue por llevándolo al modo singular todo lo que él fue, de todas formas hubo sanidad allí, pero vamos a tratar de solucionar el caso en la próxima clase. Sí, pastor, gracias. Ok, mi hermana Rosalba. More, shalom. Shalom, hermano Javier. Es la hermana Estela. Hermana Estela, shalom. Es que aquí me dice hablando Javier. Sí, es que es el computador de mi hijo. Ya. Cuénteme, mi hermana Estela.
Y More, estoy leyendo aquí en la textual y sí aparece que por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está en singular. Aparece singular. Ajá. Sí, porque es su llaga. Entonces ¿no? sería cuestión de averiguarlo un poquitico más para definirlo. Sí, sí, porque en ese caso el uso de llaga puede ser la expresión a su muerte. Sí, More. Gracias, More. Ok, mi hermana Estela. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Entonces vamos a continuar y ahora vamos a pasar a la regla número 4. La regla número 4 de Hillel se llama Binyan Ab Mishene Ketubin. Binyan Ab Mishene Ketubin, construyendo. Eso son como especie de collares, construir. Binyan es construir. Binyan Ab, construyendo al padre, o la regla, o la base, desde 2 o más textos. Entonces, allí lo estábamos haciendo desde un texto. Aquí lo hacemos desde 2 o más textos. Dice 2 textos o 2 partes de un texto sirven como base para una conclusión general. También se refiere a una palabra o expresión. Entonces, dice que tomando 2 textos se usan como base para una conclusión general. Entonces, vamos a mirar aquí el ejemplo. El primer ejemplo que tenemos está en Éxodo 21-24. Dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Versículo 26 dice: cuando alguien le golpee el ojo a su esclavo o sierva y se le destruya, lo dejará ir libre a cambio de su ojo. Si le tumba un diente a su esclavo o esclava, le dejará ir libre a cambio de su diente. Entonces aquí, a partir de 2 textos, se va a construir precisamente el padre, la base o la regla, el argumento. Entonces dice, aunque en los versículos 26 y 27 solo se mencionan el ojo y el diente, por medio de la 4ª regla de Hillel se entiende que aplica a cualquier miembro del cuerpo. Por eso fue que en el versículo 24 dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces, cuando tomamos el texto 24, lo tenemos que unir con el verso 26 y 27, donde solo se cita el ojo y solo se cita el diente. Entonces dice, cuando alguien golpee el ojo a su esclavo o sierva y se lo destruya, lo dejará ir libre a cambio de su ojo. Si le tumba un diente a su esclavo o su esclava, lo dejará ir libre a cambio de su diente. Es decir, que si también lo que le golpea o le destruye es la mano, también lo debe dejar ir libre. Si lo que le destruye es un pie, también lo debe dejar ir libre. Si lo que le destruye es una costilla, también lo debe dejar ir libre. O sea que aplica a todas las partes del cuerpo, a todos los órganos y a todas las partes del cuerpo. Está aplicando la misma norma de que debían dejar libre al esclavo o al siervo que había sido lastimado. Entonces de ahí, de tomar el primer texto, el 24, llevarlo para el 26, donde solo se mencionan ojo y diente, entonces ya se concluye que se aplica a cualquier miembro del cuerpo la misma regla. Entonces miremos que ahí a partir de 2 textos se está construyendo la base o la conclusión. La conclusión se está construyendo a partir de los 2 textos. Vamos a mirar aquí otro ejemplo. Este ejemplo está un poco más largo, como es a partir de 2 o más textos. Entonces, vamos a mirar aquí en Hebreos. Bueno, ya que voy a necesitar ayuda de algunos hermanos que me ayuden con textos bíblicos, que me ayuden para no tener que hacer las lecturas todo eso y estar buscando de un lado al otro.
yo voy a sostener Hebreos y ustedes me van a ayudar con las otras lecturas. Yo voy a estar parado en Hebreos 1, del 5 al 14. Y ustedes me van a ayudar. Vamos a mirar aquí en la lista. Vamos a mirar a ver quién me puede ayudar. La hermana Abigail me puede ayudar con un texto. Pastor, yo le ayudo con uno. Listo, hermana. Entonces usted, por favor, me va a ayudar con Salmo 2. Salmo Sí, señor. 2:7. More, con mucho gusto, también ayudamos aquí. Ok, hermana Estela. Entonces usted me va a ayudar con segunda de Samuel 7:14. Amén. Yo con cuál, Marín. El hermano Javier. Fernando, Bueno, el hermano Fernando me va a ayudar con Salmo 97:7. Sí, More, gracias. ¿Le puedo ayudar yo también, Roberto pastor? también. Oscar. Yo pasé por unas clases. El hermano Dagoberto me va a ayudar también. Sí, pastor. Listo, hermano Dagoberto. Usted, por favor, me va a ayudar con Nehemías 9:6. Listo, cada uno va tomando nota. Sí, señor. Familia Valverde ya anotaron, ¿cierto? Sí. Sí, señor. La 2:7 me dijo. Ah, bueno, Salmo 2. perfecto. El hermano Derek quiere ayudar. Shalom, More, ¿cómo está? Aló, mi hermano Derek. ¿Con cuál te ayudo? Listo, usted me va a ayudar, por favor, con Salmo 104:4. Ok. Ah, Listo, vamos a ver quién más me ayuda. Alguien que voluntariamente diga yo. Yo, pastor. Ok, mi hermana Rosalba. Bueno, vamos con mi hermana Rosalba. Mi hermana Rosalba con el Salmo 45, versículos 6 y 7. Salmo 45, versículos 6 y 7. Sí, Eso, pastor. alguien más había dicho yo, ¿cierto? Sí. Bien. Ruby. La hermana Ruby Chávez. Sí. La hermana Ruby Amén. Chávez me va a ayudar con Salmo 102, versículos 25 hasta el 27. Muy bien. Y por último, a ver quién es el último que dice yo. More y Oscar. Oscar, el hermano Oscar. Ok, el hermano Oscar va a leer Salmo 110:1. Ok, More. Entonces, cada uno va a tener los textos listos. Yo voy a estar parado en los textos que están en el libro de Hebreos. Y lo que vamos es a mirar cómo se va a construir allí una regla. Allí se va a construir una regla a partir de varios textos. Aquí estamos hablando de prácticamente de como 9 textos más o menos, 9, 10 textos. Vamos a construir una regla y eso es lo que hace el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos va a hacer ahí esa aplicación del Binyan Mishene Ketuvim, allí en estos textos que están desde el 5 al 14. Él va a hacer esa construcción, va a tomar varios textos y va a construir una regla. Vamos a observarlo. Entonces, vamos a empezar. Voy a hacer primero la lectura seguida de Hebreos 1 del 5 al 14 y luego empezamos a hacer las lecturas y a ir comparando. En Hebreos 1 del 5 al 14 dice, voy a leer en la Biblia BIN, dice, porque a cuál de los mensajeros dijo Elohim jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entiéndase la palabra mensajero por ángel o malaj. Y otra vez, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo.
Además, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, póstrense ante él todos los mensajeros de Elohim. En cuanto a los mensajeros, dice, él envía a sus mensajeros como vientos, a sus servidores como llama de fuego, mientras que del Hijo dice, tu trono poderoso permanece para siempre, cetro de rectitud es el cetro de tu reino, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por eso te ungió Elohim, tu poderoso, con aceite de alegría más que a tus compañeros, y tú, Yahweh, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, todos ellos envejecerán como un vestido. Como a mano los enrollarás y los cambiarás como a vestido, pero tú eres siempre el mismo y tus años no se acabarán. ¿Y a cuál de sus mensajeros ha dicho jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por arriba de tus pies? ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? Entonces vamos a mirar la construcción y empecemos leyendo Salmo 2:7. Amén. Dice así, yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Y dice en Hebreos 1:5, porque a cuál de los mensajeros dijo Elohim jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, ahí estamos viendo cómo el escritor de los Hebreos está tomando textos, está tomando diferentes textos. Ahí ya tenemos el primero, Salmo 2:7. Segunda de Samuel 7:14. Amén, More. Yo seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Amén. Amén. Ahí se toma la expresión, yo seré a él por padre y él me será por hijo, como dice aquí en el mismo versículo 5. Dice, y otra vez, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Él está citando, aunque en el contexto que se está usando allá, se estaba refiriendo a un hombre, aquí se está haciendo una cita y se está trayendo al libro de los Hebreos para la construcción del Minyan, para hacer el Mishne Ketuvim. Entonces, vamos a mirar ahora segunda de Salmo 97:7. Amén, varón. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían de los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Ajá. Póstrese a él todos los Elohim, dice. Dice aquí en el versículo 7. Bueno, vamos ahora en Nehemías 9:6. Nehemías 9:6. Un momento, More. Nehemías 9:6, ¿quién lo tiene? Dagoberto. Hermano Dagoberto, Nehemías 9:6. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos, y con todas sus estrellas. Tú les das vida a todo lo creado, la tierra y el mar, con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Amén. Dice ahí, por eso te adoran los ejércitos del cielo, como allá dice que se postren y lo adoren todos los Elohim, los dioses de la tierra. Y aquí en el versículo número 6 dice, además cuando introduce el primogénito en el mundo dice, póstrense ante él todos los mensajeros de Elohim. Miren lo que está diciendo, que se postren ante él todos los ángeles, todas las deidades, todos se postren ante él, está diciendo ahí. O sea que aquí en este texto está tomando de allá de Salmo 97, 7 y Nehemías 9:6 y lo está trayendo aquí. Y ahorita vamos a mirar al final qué es lo que se está construyendo. Ahora vamos al Salmo 104:4. Shalom, ese lo tengo yo. Hermano Derek. Dice, que hace los vientos sus mensajeros y de las flamas del fuego sus ministros. Ajá. Vuélvalo a leer. Que hace de los vientos sus mensajeros y de las flamas de fuego sus ministros.
Amén. Y el versículo aquí 7 dice, en cuanto a los mensajeros dice, él envía a sus mensajeros como vientos, a sus servidores como llama de fuego. Entonces aquí vemos que en el versículo 7 se está trayendo del Salmo 104:4. Ahora Salmo 45, versículos 6 y 7. Amén. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Y aquí en el versículo 9, versículos 10 al 12 dice, versículos 8 y 9 dice, mientras que del Hijo dice, tu trono, oh Elohim, permanece para siempre, cetro de rectitud es el cetro de tu reino, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por eso te ungió Elohim, tu Elohim, con aceite de alegría más que a tus compañeros. Entonces estamos viendo cómo aquí se está trayendo lo que está en el Salmo 45, versículos 6 y 7. Ahora miremos Salmo 102, 25 al 27. Amén. En el principio, oh Yahweh, tú estableciste los fundamentos de la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Como la ropa, todos se envejecerán. Sí, tú los doblarás como vestiduras, y ellos serán cambiados y pasarán. Mas tú permaneces el mismo, y tus años nunca terminarán. Amén. Y miremos cómo está escrito aquí en Hebreos del 10 al 12. Dice, y tú, Yahweh, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido. Como a manto los enrollarás y los cambiarás como vestido. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no se acabarán. Tú eres siempre el mismo y tus años no se acabarán. Está diciendo ahí. Entonces, ahí vemos cómo todo lo que está allá en el Salmo 102, 25 y 27, el escritor a los hebreos lo trae y lo pone aquí en la construcción que está haciendo. Y por último tenemos el Salmo 110, 1. Amén, Modé. Dijo Yahweh a mi Adonai, siéntate a mi diestra, hasta que haga a tus enemigos y estrado de tus pies. Amén. Y dice aquí en el versículo 13, ¿a cuál de sus mensajeros ha dicho jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por tarima de tus pies? Ya en el versículo 14 dice, ¿acaso no son todos espíritus servidores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? Entonces, cuando nosotros miramos la construcción, cuando se analiza y se detalla la construcción que está haciendo el escritor a los hebreos, a partir de diferentes textos, está construyendo un padre. Voy a leerles lo que escribí aquí. Dice, como podemos apreciar en esta porción de la escritura de Hebreos, capítulo 1, el Sheliach o el apóstol emplea esta técnica de exégesis binyan naf mishene ketubin para construir una regla. ¿Cuál es la regla? Que el Mesías es superior a los ángeles, haciendo uso de diferentes textos del Antiguo Testamento, todos ellos localizados en diferentes áreas del Antiguo Testamento. El escritor, por medio de esta cadena de textos, está mostrando que a quien verían como hombre y le llamarían hijo, es el mismo ante quien se postran todo lo que existe, incluyendo los malachim. O sea que es que Yeshua es el mismo. Entonces, cuando vemos toda esta construcción que está haciendo aquí el escritor a los hebreos, nos está mostrando eso. A quien vieron como hijo, a quien vieron como hombre, es mayor que los ángeles. O sea que en cierta forma no lo podemos observar como cualquier hombre, porque la escritura también dice que hizo al hombre, lo hizo un poco menor que los ángeles. Dice que nos hiciste un poco menor que los ángeles, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites.
lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de honor y dignidad. Pero cuando se está hablando de Yeshua, se está hablando precisamente para que entendamos de su superioridad, es decir, que Él es el mismo ante el cual se dobla toda rodilla, que Él es el mismo al que los ángeles adoran, y que si la Torá dice que no adorarás otros dioses, no te postrarás ante otros dioses, pues ahí el escritor de los Hebreos nos está presentando el precedente de que quien aquí se ve como hijo, como primogénito, que es el mismo al que se deben postrar todos, que es el mismo Elohim. Por eso ahí se le llama también Elohim. Entonces se está sentando aquí un collar para ver la superioridad de quién era realmente Yeshua, para que podamos entenderlo. Hay muchos que creen que Yeshua era un simple hombre que tuvo una misión y por eso era ungido, y que por eso es Mashiach, porque Mashiach es ungido. Entonces simplemente fue ungido para una misión, que era un hombre que nació de la semilla de Joseph y Miriam, un concepto totalmente errado, raya contra lo que está construyendo aquí el escritor a los Hebreos, contra esta regla, esta base que está construyendo el escritor a los Hebreos. Y vamos a finalizar la clase de hoy. Vamos a finalizar con este último texto. Ahí finalizaríamos la regla número 4. El próximo jueves entraríamos a la regla número 5. Dice también en Maasheh, o sea, en Hechos, capítulo 7, Esteban hace una defensa de la buena noticia de Yeshua, haciendo un relato desde el Antiguo Testamento sobre el cumplimiento. A este procedimiento también se le llama Harizab, o sea, el procedimiento que él va a hacer, que es a partir de muchas citas que Esteban coge, o sea, que Esteban utilizó la regla. Entonces, para los fariseos, o sea, él se presenta ante el Sanedrín, o lo llevan ante el Sanedrín mejor. Entonces, Esteban, ante el Sanedrín, se va a dirigir utilizando una regla que ellos conocen perfectamente. Él va a hacer una construcción para poder establecer una regla, una conclusión general, ¿ve? Para poder construir una conclusión general. Entonces él va a utilizar una cadena de textos que va a citar desde el comienzo. Era una costumbre que había también, Yeshua la acostumbró a usar también. Además también se le llamaba Harizab. Entonces allí es lo que está diciendo dice aquí que quiere decir, Harizab quiere decir formar un collar con las escrituras. En otras palabras, Harizab es la unión de muchos versículos de las escrituras. Se construye un collar teológico, un collar sobre un punto en particular. Bueno, no utilicemos la palabra teológico, sino un collar exegético, o un collar reglamentario sobre un punto particular. Entonces, vamos a mirar aquí un poquito Hechos 7, y vamos a mirar cómo la construcción que hace allí Esteban. Entonces, dice, entonces el sumo sacerdote dijo, ¿son ciertas estas cosas? Él contestó, estamos hablando en ese caso de Esteban, quien fue llevado ante el Sanedrín, para no rayar con una regla que tiene que ver con el límite del pasaje. Lo miramos un poquito más atrás, versículo 12, dice, de esa manera alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, a los cuales se le echaron encima, estoy en el 6:12, lo agarraron y lo llevaron al Sanedrín, para que entendamos dónde estaba Esteban. Allí presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la Torá. Pues nosotros le hemos oído decir que Yeshua es el Nazareno, que Yeshua el Nazareno va a destruir este lugar y a cambiar las instituciones que nos legó Moshe. Y cuando fijaron la vista en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un mensajero. Es lo primero que les pasó. Entonces el sumo sacerdote dijo, ¿son ciertas estas cosas? Él contestó, hermanos y padres, escuchen. Esa fue la forma como responde Esteban. Y ahí va a empezar a hacer la construcción. Dice,
El Elohim de la gloria se le apareció a Abraham, nuestro padre en Mesopotamia. Vea, él va a presentar una defensa y inicia desde Abraham. Se le presentó a Abraham en Mesopotamia antes de que se establecieran en Harán y le dijo: sal de tu tierra y de tus parientes y ve a una tierra que yo te voy a mostrar. Entonces él salió de la tierra de los casditas y se estableció en Harán. Después de la muerte de su padre, Elohim lo trasladó de allí a esta tierra donde ustedes habitan ahora. Sin embargo, no le dio herencia en ella, ni siquiera la huella de un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él, cuando todavía no tenía hijos. Además, Elohim le habló diciéndole que su descendencia sería extranjera en una tierra ajena, donde los reducirían a la esclavitud y los maltratarían por 400 años. Y añadió Elohim: pero a la nación a la que ellos van a servir, yo la juzgaré después de eso, saldrán y me servirán en este lugar. También le dio la alianza de la circuncisión, y así Abraham procreó a Isaac, lo circuncidó al 8º día. Luego Isaac procreó a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, motivados por la envidia, vendieron a Joseph por a Misraim, pero Elohim estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones, y además le dio una sabiduría que le ganó la simpatía al faraón, rey de Misraim, de manera que éste lo nombró gobernador de Misraim y de todo su palacio. Vino entonces hambre sobre todo Misraim, que nada, no hubo una escasez tan grande que nuestros padres no encontraban provisiones. Pero Jacob oyó que en Misraim había trigo. Bueno, aquí el relato es largo, pero lo que yo quiero que ustedes observen es cómo él está haciendo una construcción a raíz de citar muchos textos de la escritura. Está contando historia, les está recordando ahí una historia que ya conocían, pero él estaba haciendo allí una construcción para llegar a una conclusión. Entonces ustedes ven que en el versículo, vamos a pasarnos en versículo 30, dice: 40 años más tarde se le apareció un mensajero en el desierto del monte Sinaí en una llama de fuego. Está hablando ya de Moshe cuando iban a salir de Egipto. Entonces, más adelantico vamos a mirar en el versículo 41. Así que hicieron un becerro en aquellos días. Ya les está citando cuando el pueblo de Israel se desesperó y construyeron un becerro y lo adoraron. En el versículo 44 dice: la carpa del testimonio la tenían nuestros padres en el desierto, según ordenó aquel que mandó a Moshe hacerla según el diseño. Aquí ya está hablando del Mishkan. Luego en el versículo 47 dice: aunque fue Salomón quien la construyó. Ya estaba hablando desde más atrasito de que David quería construirla y no la construyó. El que la construyó el templo fue, versículo 45. Al finalizar dice: allí permaneció hasta los días de David. Estaba hablando del Mishkan, quien alcanzó favor delante de Yahweh y pidió que se le permitiera proveerle una morada al Elohim de Jacob, aunque fuese Salomón quien la construyó, una casa. Pero el Altísimo no mora en casas hechas por manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra la tarima de mis pies. ¿Qué clase de casa me podrán edificar? Dice Yahweh. ¿O qué lugar para que repose? ¿No hizo mi mano todo esto? Entonces, hasta ahí está construyendo un collar que viene desde Abraham y está llegando hasta los tiempos de la construcción del templo. Luego en el versículo 51 es donde ya como que los llama, dice: testarudos incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten el espíritu de santidad, como hicieron sus padres, así hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron los padres de ustedes? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, el mismo quien ahora ustedes han traicionado y matado, ustedes que recibieron la Torá por mediación de mensajeros y no la han observado. Entonces dice aquí: cuando oyeron estas palabras se sintieron heridos y empezaron a crujir los dientes contra él, pero él, lleno del espíritu de santidad, se quedó mirando fijamente al cielo. Bueno, aquí ya nos está contando la parte final, pero vemos cómo él está haciendo una construcción de un collar desde Abraham hasta llegar a Yeshua. ¿Cuál era el propósito que él tenía con la construcción? ¿O cuál era la conclusión general que quería presentarles? Y era que ellos entendieran que al que habían crucificado en el madero era el mismo, aquel quien habitó en la carpa de reunión,
aquel quien habitó en el templo, aquel en quien a la final no necesita casas hechas por manos de hombres, era aquel mismo que fueron y llevaron al madero el Mesías que ellos esperaban. Eso era lo que él les estaba predicando. Obviamente que ellos lo recibieron como una blasfemia y por eso fue que lo llevaron y le dieron la pena de muerte, la lapidación, como pena por la blasfemia. Pero ahí Esteban está utilizando ese collar. Ahora dice, este procedimiento fue del gusto de Yeshua y posteriormente de sus discípulos, como está escrito en Lucas 24-27, donde Yeshua expone a los caminantes de Emaús, como dice el texto, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaran todas las escrituras lo que de él decían. Vamos a mirar Lucas 24-27. Dice Lucas 24-27. Y recordemos, porque pues no vamos a leer todo el texto, pero recordemos que eran aquellos dos personajes que iban camino de Emaús, y Yeshua aparece en medio de ellos y empieza a conversar con ellos, pero ellos no lo reconocían. Entonces, en el versículo 27 dice, y comenzando desde Moche y todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros que ya es tarde y el día ha declinado, así que él entró para quedarse con ellos. Pero mira lo que dice, que comenzando desde Moche y los profetas, él interpretó, y los profetas, todos los profetas, él interpretó en todas las escrituras lo que decían de él. O sea que prácticamente Yeshua hizo lo parecido a lo que estaba haciendo Esteban ante Sanedrín, pero Yeshua lo hizo ante estos dos hombres, y es mostrarles a través de toda la escritura que aquel que había crucificado, que era de quien ellos iban hablando, que ese era el Mesías. Entonces él utiliza ese mismo tipo de regla, de collar, de arizá, lo utiliza para establecer una conclusión general, y era poderlos llevar a enseñarles que el que habían llevado al madero era el Mesías del que hablaban todas las escrituras. Bien, aquí finalizamos nuestra clase de hoy. Nuevamente dar un espacio por si quieren hacer alguna pregunta, algún aporte, y también para quienes quieran poner su cámara para saludarnos y despedirnos. Shalom, yo quería hacer una pregunta. Claro, mi hermana. Sí, yo lo estaba viendo por Facebook y pues entré por aquí porque estaban tocando el tema sobre la sangre. ¿Es correcto cuando uno ora decir me cubro con la sangre o cubrir tal lugar con la sangre de Yeshua? ¿Es correcto decir así? No, porque con la sangre fuimos rociados. Si nosotros estamos buscando protección, recuerde que está escrito en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim en quien confiaré. Entonces, cuando nosotros queremos establecer en nuestra vida protección, realmente pues decir me cubro con la sangre no tiene mucha, es una costumbre que se utilizó mucho. Pero realmente la sangre se utilizó para ser rociados y ser purificados. Sí, y a mí, yo hice esa pregunta y me dieron el texto de cuando para sacrificaron el cordero y luego pusieron sangre en las puertas. Y ahí me dijeron, si te das cuenta, allí ves cómo la sangre puede cubrirse cuando iba a pasar el ángel de la muerte, y pues como estaba cubierto de sangre los lugares, pues ahí te das cuenta que las personas no fueron. Pero realmente, hermana, el contexto de lo que sucedió allí
es que lo que estaban cubriendo en los dinteles eran las imágenes de las deidades. Las deidades de los egipcios. En los dinteles, en la costumbre egipcia, era poner en los dinteles y en los marcos de todas las puertas, de todo las casas que pertenecían al reino, eran cubrirlas, imprimían allí las imágenes de todas las deidades que ellos tenían. De tal manera que lo que cubrió la sangre fueron todas esas imágenes, porque el ángel de la muerte iba a ingresar a todos esos lugares que estaban señalados por idolatría. Pero como esas imágenes estaban cubiertas con la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasaba por encima, que es lo que se reconoce como Pesach, cruzar por encima. Pero realmente el contexto que aparece allá es que estaba cubriendo, pero las deidades. De ahí que entendemos que cuando la sangre es rociada con nosotros, nos está purificando de la contaminación que había en nosotros de la idolatría y del pecado. Por eso es que allá dice que sin sangre no hay perdón. Toda honra va, pastor, que el Eterno le continúe dándole sabiduría e inteligencia para seguir exaltando el nombre de nuestro abacador. Shalom, pastor. Amén. Muchas gracias, mi hermana Ruby. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hermano Ferney, Manuel. Hermano Manuel, allá en la costa, cuénteme. Analizando un poco lo que hemos estado estudiando, definitivamente pudiéramos decir que lo que no aparece en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto o en el primer pacto, no podemos, ¿qué le digo? No podemos tomar un texto del Brit Hadashah que no aparezca en la base que es la Torah y la Tanakh. Porque todo lo que las demostraciones que estaban haciendo era citando el antiguo pacto. Así es la cosa, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, si hablamos de un texto donde dicen y tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esto no aparece en el primer pacto, ¿cierto? De tal manera que pudiéramos considerar que ese es un texto añadido, algo así por el estilo. Sí, señor. Sí, el hermano pastor está haciendo precisamente una conclusión que es muy básica tenerla en cuenta, lo que el pastor está concluyendo, y eso hace parte de cuando iniciamos los estudios de exégesis, y es poder entender, y voy a usar el ejemplo que estaba usando ayer en una clase que estaba dando, y precisamente, como el pastor estuvo ayer en la clase, yo estaba dando, y hoy está aquí en la clase, y ya a través del estudio de las reglas, él mismo está observando cómo todo lo que estamos usando de aquí viene de allá, del Tanaj, de la Torah. Entonces era precisamente esto. Aquí tenemos una menorá, la menorá tiene una base, un fundamento. Esa base de su fundamento es similar a lo que es la Torah para toda la escritura. Luego tenemos aquí un pebetero central, una base, que era la que distribuía el aceite a todos los brazos de la menorá. Entonces esto es similar a lo que nosotros veíamos como todo el Tanaj, los escritos y los profetas. Luego vamos a ver los brazos que están aquí, y estos brazos donde ya sale la luz a alumbrar es precisamente lo que conocemos como el Brit Hadashah o Pacto Renovado, o mal llamado Nuevo Testamento. Es esto que tenemos aquí, y esto no funciona solo. Todo esto está funcionando y todo basado acá. Entonces es lo que tenemos que entender con respecto a lo que el estudio de la escritura. Y es que toda base, toda fuente debe estar basada allá en la Torah. Entonces acabamos precisamente a través de todos los escritos, todas las reglas que acabamos de estudiar, cómo toman una fuente allá en el Tanaj, en todo lo que fueron la Torah, los Ketubim, los Nevi'im, los Ketubim, todo lo que es la Torah, o conocido como la ley, los profetas, los escritos, los salmos. Entonces todo eso toma un precedente y todo está basado
en un fundamento, todo está basado en un fundamento que es la Torá. Entonces es esencial tener en cuenta, como el texto que el hermano citaba, allá donde dice que tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un texto que fue añadido y que realmente no tiene ninguna base o fundamento en la Torá. Entonces, de ahí que inclusive, cuando nosotros vemos el tevilá o los llamados bautismos, todo eso trae fundamento de la Torá, porque de la Torá se acostumbraba a hacer tevilá. Entonces, el que crea que para un judío ver un bautismo es algo raro, está equivocado, porque el judío está acostumbrado a ir y hacerse una inmersión. Lo que pasa es que en las sinagogas hay normalmente mikvé, que son pozos naturales que hacen para poder hacer esas purificaciones, que es lo que nosotros vamos y hacemos a los ríos. Entonces, pero todo está tomando una fuente de allá de lo que es la Torá. Me gustaría que me dieras algunos textos sobre los mikvé del antiguo pacto. Mi hermano, yo le voy a enviar por su WhatsApp un video. Ese video creo que también está subido, Pastor Isaías. El video sobre el tevilá que tengo está subido en la página de YouTube de MS Shalom. More, sí está porque yo lo he compartido. Pero en el de Bogotá, lo que no sé si en la página general de YouTube de MS Shalom Internacional está. Voy a verificar. Sí, de todas formas yo le voy a enviar al pastor allá en Fundación, a su WhatsApp le voy a enviar el link para que usted pueda entrar. Ahí hay un estudio completo de lo que es los tevilot, que es de lo que habla la escritura a los hebreos cuando está diciendo que pues tenemos que ir a otro nivel de madurez, que ya no tenemos que seguir todo el tiempo que nos prediquen el arrepentimiento y el perdón de los pecados, los bautismos, los tevilot y todo eso, sino que vayamos a otro nivel. Entonces él está citando una doctrina de los tevilot que se refiere a todas las purificaciones. Entonces yo hice un video que precisamente explica con los textos y todos sus contextos y todo acerca del tevilot, de los tevilot. Pastor, ¿lo va a subir al WhatsApp con esa información también, ese link? Sí, podemos enviar ese link también. Gracias. Podemos enviar ese link. Inclusive ahorita le preguntamos al pastor Isaías, tal vez... Perdón, sí aparece. Bueno, en la página usted puede copiarlo y pegarlo aquí en este chat, hermana, para que los hermanos copien el link. Un momento, Moni. ¿Cómo hace que la hermana Estela copie ese link y lo pegue en el chat? Dígame, mi hermano. No tenemos ese grupo, pero pues con todos los hermanos que me escriban ahorita, voy a crear el grupo. Como cada uno me va a escribir al WhatsApp, voy a crear ese grupo y ahí nos queda más fácil compartirle esa información. Sí. Pero, hermano, Pastor Ferney, ¿hay algunas referencias, por ejemplo, a bautizos particulares como Abraham, David, que podamos tener unas referencias del antiguo pacto para ¿De ellos? Sí, de las tevilá de ellos. El primer tevilá del que nos hablan las escrituras sucedió cuando la inundación, el diluvio. Eso fue un tevilá para toda la tierra. Luego tenemos que Abraham hace tevilá y precisamente tenía que ver con la parachá, la pasada, esta que acabamos de mirar de Leg Leha. Mismo, él cruzó y por eso se le llamó hebreo. Él cruzó el Éufrates. Ese cruzar del Éufrates se determina como un tevilá que él hizo. Él cruza para una nueva vida, una nueva dimensión. Entonces, ese es un tevilá que él hizo. Y ya de ahí pues empezamos ya a ver cómo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, el Eterno lo lleva para cruzar el mar de juncos
o mal traducido en las Biblias castellanas como Mar Rojo. No. El Eterno los lleva allá y ellos cruzan ese mar, las aguas se abren, eso fue un Tevilá. ¿Y en el cruce del Jordán también o qué? También, cuando van a ingresar a la tierra prometida, ahí hay un Tevilá. A pesar de que ya habían hecho un Tevilá allí, ahí hicieron un nuevo Tevilá. Entonces, ahí en el video habla de todos esos datos. Ok. Ya acabo de enviar el link. Listo, mi hermana Estela, muchas gracias. Si todos los que están conectados aquí por GoToMeeting pueden copiar este link que la hermana acabó de subir, cópienlo, denle copiar y lo pegan ya en su computadora, abren una hojita, una nota y lo pegan, o en sus celulares, y ya pueden ir allá al video. Estoy dando el espacio para que lo copien. Si alguien de los que están aquí conectados puede copiarlo, o Pastor Isaías puede copiarlo y pegarlo en el Facebook, para los que están conectados ahorita por Facebook. Y así pues puedan todos tener ese tema, que es un estudio sobre, pues el estudio habla de la inmersión en el nombre de Yeshua HaMashiach y por qué, pero pues realmente el enfoque del estudio es presentar la importancia de la doctrina de los Tevilot, del que habla allí en el libro de Hebreos. Entonces hace un barrido desde la Torá hasta los escritos del Brit Hadashah, inclusive los Tevilá que ya se hacían por costumbre, como el Tevilá que hacía Yohanan el inmersor. Él hacía un Tevilá para arrepentir. Y ese era un Tevilá que estaba en esa época y se hacía. Otros tipos de Tevilá que hacían por los méritos de algún rabino y otro tipo de cosas y Tevilás que habían. Entonces, por eso cuando Yeshua les establece el Tevilá por sus méritos para arrepentimiento y perdón de pecados, pues para los yahuditas que creyeron en Yeshua no fue extraño hacer Tevilá, fue algo normal. Listo, vamos a despedirnos. Pues desearles a todos los que están conectados en la clase a través de GoToMeeting, a través de Facebook y YouTube, desearles nuevamente, como lo hago cada jueves, que el día de mañana, que es un día, o el día que ya empezó, porque realmente al caer el sol empezó este nuevo día, que el amanecer todos tengan una feliz preparación y bendecida preparación de Shabbat, que todos podamos llegar a un Shabbat, entrar a una dimensión y disfrutar de la bendición que el Eterno nos da en cada Shabbat. Vamos a hacer una oración y luego cantamos el Shema, el Pastor Isaías, y para cerrar la clase. Entonces voy a hacer una oración y por favor el Pastor Isaías nos ayuda con el Shema. Eterno y bendito Avinu Malkeinu, Padre nuestro y Rey nuestro, Yahweh Sebaot, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos muchas gracias, toda Rabá, Abba, porque por tu bondad infinita y misericordia nos has permitido estar hoy reunidos en esta clase. Nos permites estudiar las Escrituras y pedimos, Padre, que a medida que nuestro conocimiento aumente, también aumente la práctica de tu Torah y de la misma forma aumente también la humildad en cada uno de nosotros, Padre, de tal forma que te agrademos en todas las cosas que hagamos, Rey soberano. Padre, que tu bendición sea establecida sobre cada uno de los conectados en los diferentes medios y que, Rey soberano, permitas que todos tengamos un descansar de nuestros cuerpos, de tal manera que al iniciar mañana amanezcamos renovados físicamente, pero que mientras nuestro cuerpo reposa, también nuestro nefesh, nuestra alma, entre en comunión contigo, de tal manera que también mañana al despertar, dándote la bendición porque nos restituyes el nefesh, podamos también iniciar un día renovados también en el Ruach, Padre. Gracias, Rey soberano, que tu bendición sea con todos nosotros, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Clamamos, Padre, especialmente por nuestros hermanos allá en Jerusalén, por esta ciudad, por nuestra Eres, Padre,
que tú establezcas shalom, que pongas un manto de protección sobre todos nuestros hermanos allí, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. También levantando clamor por todos los países vecinos que aquí cerca de Colombia, como Venezuela, como Chile y los demás países que están empezando a sufrir violencia al interior. Oh Padre amado, que tú seas teniendo misericordia de estas naciones y de la misma forma que también las tengas con nosotros y que nos guardes, oh Rey soberano, de todos estos hechos que se están presentando en los últimos tiempos, Padre. Gracias, Rey soberano. Bendecimos, alabamos tu nombre porque es un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amado Pastor Isaías. Amén, pastor. Chao. Que vamos a entrar al Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shekemot Magdo Leolam Baruch Shekemot Magdo Leolam 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 Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Amén. Amén. Saludos para todos. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, amado pastor. Nos despedimos de todos, hermanos. Feliz noche. Laila Tov para todos. Y nos vemos en clase el próximo jueves. Shalom. Laila Tov. More, muchas gracias. Shalom, Laila Tov. Gracias, More. Amén.